Hola, comenzamos un nuevo programa de Impulso Vital. En los últimos años, la diabetes se convirtió en una de las enfermedades crónicas que más crece a nivel global. Hoy se estima que más del 45% de las personas que la padecen no lo saben, porque sus primeros síntomas suelen pasar desapercibidos. Por eso, entenderla a tiempo marca una diferencia enorme. En esta entrevista vamos a recorrer junto a un especialista esos signos que muchas veces ignoramos, los factores que realmente influyen y qué herramientas concretas existen para vivir mejor cuando aparece el diagnóstico. María De Angeli, médica especialista en medicina interna, magíster en diabetes y nutrición y especialista en nutrición médica, nos comienza diciendo cuáles son los primeros síntomas que pueden indicar que una persona tiene diabetes y muchas veces pasan desapercibidos. Los primeros síntomas por ahí pueden estar relacionados con infecciones a repetición, sobre todo infecciones en la mujer, de tipo infecciones vaginitis, vulvovaginitis, en el hombre también balanopostitis, infecciones que muchas veces los urólogos derivan al médico por esa cuestión, fimosis, pero bueno, también a veces hay un cuadro de decaimiento de un tiempo largo, cambios en el humor, eso es como lo más solapado, digamos, que pudiera corresponder. Después hay síntomas más típicos, como esto de orinar mucho, tomar mucha cantidad de agua, una pérdida de peso importante en poco tiempo. Esos son como más típicos, digamos. ¿Y a qué se le llama mucho? Por ejemplo, orinar o la cantidad de agua, ¿qué sería mucho? Y 8 o 9 litros por día de agua o más, y orinar también mucho. O sea, una diferencia abismal con lo que sería lo normal. Sí, realmente. Y lo que pasa a veces es que encima es como que toman alguna gaseosa para calmar la sed. Entonces son 8 litros, 10 litros de alguna bebida azucarada, lo cual empeora mucho más la situación. Doctora, ¿qué diferencia hay entre la diabetes tipo 1 y la tipo 2? ¿Y cómo se detecta cada una de ellas? Sí, bueno, son las vías, digamos, son muy diferentes, porque en la diabetes tipo 1 lo que hay es una destrucción del páncreas. El páncreas es una glándula que es la que produce la insulina, que es la hormona que regula la glucosa en sangre. Entonces, en el caso de la diabetes 1 se destruye la parte del páncreas que genera la insulina. Entonces, no hay insulina y es sobre todo la que se ve en los niños, pero que cada vez más la diagnosticamos en personas de edad. Se llama latente autoinmune del adulto. Es como que está la predisposición y no hace un debut en la infancia, queda latente y en algún momento de la adultez se termina de destruir la reserva pancreática que tiene y aparece esa diabetes. Y la diabetes 2 es por resistencia a la insulina. Si bien hay una disminución en la producción de insulina, pero el páncreas sí la puede fabricar, producir, pero el cuerpo no la puede utilizar. Y eso es la resistencia a la insulina. Está, pero no se puede utilizar y tiene sobre todo que ver con la obesidad. Doctora, ¿se está detectando casos de diabetes cada vez en personas más jóvenes, más chicas de edad? Sí. Sí. ¿A qué se debe eso? Eso tiene que ver mucho con la pandemia de obesidad. A nivel mundial tenemos un promedio 60% de sobrepeso y obesidad en toda la población, y en algunos lugares más, en otros menos, pero en general es eso. Y bueno, por el mecanismo de resistencia a la insulina, ocasionada sobre todo por el depósito de tejido graso, el depósito de adiposidad que genera sustancias que interfieren con el buen funcionamiento de la insulina a nivel del tejido. O sea, la mala alimentación sería la base. La mala alimentación, sí, básicamente es eso. ¿Y cada cuánto conviene controlar la glucemia, aunque uno se sienta bien y cree que no tiene diabetes? Sí, en realidad está más que nada protocolizado en base a factores de riesgo. Por un lado, bueno, en las embarazadas se hace una prueba de tolerancia a la glucosa, que es administrar glucosa oral y chequear a la hora y a las 2 horas qué pasa con la glucosa en sangre. Eso se hace como screening en 2 momentos del embarazo. Y después, si uno tiene factores de riesgo después de los 40 años, como antecedentes familiares, obesidad, un estilo de vida
sedentaria, mala alimentación, o las personas que ya tuvieron diabetes gestacional, ahí se recomienda una vez por año un control de glucosa en sangre. La verdad que una persona por ahí joven, sin antecedentes, sana, que hace una vida saludable y está bien, no se recomienda chequear por las dudas, sí a partir de los 40 años. Pues el consumo de azúcar no es el único factor de riesgo para tener diabetes. No es un factor de riesgo. Por ahí la gente dice, yo como mucho azúcar voy a tener diabetes. No tiene que ver con eso, es un mito. En realidad, por ahí lo que sí tiene que ver con toda una mala alimentación que genera por ahí sobrepeso, obesidad y eso termina provocando una disglucemia, un trastorno en lo que es la homeostasis de la glucosa que después puede generar una diabetes, pero no es que por eso. En donde el azúcar es solamente un ingrediente de todo ese combo. Exactamente, no es por eso. ¿Qué papel cumple genética y los antecedentes familiares en esta enfermedad? Es decir, no es decisivo por lo que recién decía. No, tiene que ver mucho, está ahí digamos la predisposición, pero tiene que ver más que nada con el estilo de vida. Siempre yo cuento está publicado un trabajo de 2 mellizos, 2 gemelos idénticos que fueron dados en adopción. Uno se crió con una familia con buenos hábitos, haciendo actividad física, comiendo de manera saludable, teniendo un buen descanso, y ese gemelo no generó diabetes. Y el otro se creó en un ambiente obesógeno que se llama, donde hay una mala alimentación, predisposición a obesidad, falta de actividad física, estrés, y sí desarrolló diabetes. Y tenían los mismos genes, eran gemelos idénticos. Y cómo el ambiente es el que termina determinando si se desarrolla o no la enfermedad. Es crucial, es lo más importante. O sea, uno puede, digamos, hacer mucho con el estilo de vida que lleva. ¿Existe una especie de prediabetes? Sí existe la prediabetes o disglucemia. Ahora ya no es más prediabetes, es disglucemia, pero bueno, son términos que en definitiva dicen lo mismo. Es cuando no llega a hacer el diagnóstico de diabetes por valores corte que se toman como definitivos para que sí o para que no, pero ya hay un trastorno en el mecanismo que regula la glucosa en sangre, ¿sí? ¿Y quién tiene esta prediabetes? ¿Se puede revertir o sí se va a convertir en una diabetes? No, sí, realmente se hace énfasis en esto, en comer de manera saludable, en hacer actividad física, en controlar el estrés con meditación, con yoga, con un montón de cuestiones que ahora tenemos por suerte más al alcance de todos. Y bueno, varias otras cuestiones sí se puede ayudar, se puede prevenir a que no aparezca, o sea, se puede evitar si se quiere, no 100%, pero se puede hacer mucho, como pasa con diabetes gestacional, que ya es un factor de riesgo si una mujer tuvo diabetes gestacional, de desarrollar con el tiempo una diabetes, pero si esa mujer se cuida, y probablemente no termine con una diabetes con el tiempo. Decía, está más al alcance de esta posibilidad y a su vez también existe un poquito más de conciencia también, ¿no? Sí, por suerte se habla mucho. Si bien las redes por ahí bombardean con un montón de información que a los pacientes los marea un poco, pero sí se puede educar también y se pueden hacer cambios interesantes en el estilo de vida. Entender la diabetes es el primer paso para prevenir, controlar y vivir mejor. Enseguida seguimos con más aspectos de esta enfermedad. Instituto CEDIAN, Centro de Diagnóstico de Alta Tecnología del Norte. Tomografías multicorte y colon virtual. Resonancias, ecografía tradicional y obstétrica 5D. Mamografía digital, cardiología, laboratorio clínico. CEDIAN, más de 25 años en excelencia y trayectoria. Centro de Oftalmología Avanzada del Dr. José Luis Bulacio, referente nacional e internacional con más de 30 años en la zona, alta complejidad en diagnóstico y cirugía láser, trasplante de córnea, oftalmopediatría, 10 especialistas en permanente actualización. Atendemos obras sociales. John Kennedy 229, Jesús María.
En Amacer entendemos la salud como equilibrio, plenitud y bienestar. Desde una medicina integrativa, coaching y biodecodificación, te acompañamos en un camino de transformación corporal, mental, emocional y espiritual. Sanar es recordar quién sos. Amacer, tu espacio para volver a vos. El moderno centro de salud de la Municipalidad de Estación General Paz está equipado para tu bienestar con más de 20 especialidades. Incluye rayos X, ecografía, ginecología, odontología y un área de rehabilitación. Atención las 24 horas. Tu salud en las mejores manos. Todo el día, todos los días. Continuamos hablando de diabetes. Ahora la médica María de Angeli se refiere a qué alimentos conviene evitar. Bueno, lo que son los ultraprocesados, eso en general habría que evitar lo que más se pueda. Y bueno, por ahí saber elegir en algunas cuestiones, porque por ahí la fruta, que últimamente depende, está como demonizada. La fruta no es mala, tiene un montón de componentes que son buenos, vitaminas, minerales, fibra, es un hidrato que está bueno consumir, pero bueno, de la manera de la fruta completa, por ejemplo, y no de la manera de un jugo exprimido. Entonces, lo mejor es tener una alimentación variada, completa, con todos los grupos de alimentos, sin obviar, pero saber elegir dentro del grupo, sobre todo en el caso de los cereales, cuáles son los que conviene consumir. ¿Por qué es más recomendable la fruta que el jugo de la fruta? Por la manera de absorción que tiene. El jugo, al exprimir y tener solamente el líquido, digamos, uno lo consume y rápidamente se absorbe y provoca un pico de glucosa en sangre, a diferencia de la fruta, la naranja, se pone, para poder absorberse la fruta completa y a raíz de todas las fibras que tiene, todo lo que rodea, que está por debajo de la cáscara, digamos, todo eso hace que no se absorba tan rápidamente y eso genera que la glucosa no aumente tan rápidamente en sangre una vez que se consume. ¿Ya quien tiene diabetes solo lo puede controlar con todos estos hábitos o requiere medicación sí o sí? Depende, hay pacientes que andan muy bien controlando todo esto y tal vez con una medicación mínima, pero la verdad que a veces andan bien y yo mismo les saco la medicación, todo esto con un control estrecho, digamos, y si se comprometen. Y hay pacientes que por ahí están muy mal, requieren insulina después de mucho tiempo de diabetes y no quieren y hacen cambios y la verdad que andan muy bien. Son los menos, porque hay que, digamos, enfocarse mucho en eso. Está bien. Doctora, ¿la diabetes afecta a los riñones, la vista, la circulación? Sí, son los órganos blancos que se llama, que son los lugares donde más afecta diabetes, que es cerebro, riñón, corazón, los nervios y los vasos. Una enfermedad vascular. ¿Generalmente está relacionada con otras patologías la diabetes? Sí, bueno, con hipertensión hay una asociación muy estrecha, bueno, obviamente con obesidad, 90% de los pacientes con diabetes tienen obesidad o sobrepeso, así que obesidad, hipertensión, dislipemia, que es el aumento del colesterol, los triglicéridos, con el hígado graso, bueno, así como en líneas generales, sobre todo con eso están bien asociados. ¿Y la diabetes termina siendo consecuencia de eso o causa de eso? Es una causa y consecuencia. La verdad que está todo muy relacionado. Ahora hay todo un cuadro que se llama síndrome cardio-reno-metabólico, un continuo reno-cardio-metabólico, que partimos de diferentes estadios. El estadio 0 es esa persona que está normopeso, que es activa, que se alimenta bien, que descansa bien, que está, digamos, perfecto. El estadio 1 ya ahí hay un aumento del riesgo porque hay alguien que ya tiene sobrepeso y ya esto empieza a generar un estado de inflamación crónica que se llama de bajo grado por el daño que ocasiona el tejido adiposo acumulado en exceso. Ya en el estadio 2 es cuando a raíz de eso aparece la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto, el hígado graso. Y todo eso va evolucionando, por eso se llama continuo reno-cardio-metabólico. El hígado graso, todo eso. Y de ahí ya empezamos a tener una enfermedad que aterosclerosis en las arterias, en las carótidas o en las coronarias, el hígado ya inflamado con trastornos que podemos ver en el laboratorio, una hepatitis.
no alcohólica, que es por el depósito de tejido adiposo, proteinuria, que es pérdida de proteínas por orina, y todo eso termina ya en el estadio final, ya con un infarto, con una ACV, con una insuficiencia renal que requiere hemodiálisis. Y bueno, es como que todo parte, digamos, del denominador común, que es la obesidad. Doctora, ¿hay estudios que se recomiendan a quien tiene diabetes para después evitar complicaciones como estas, por ejemplo? Sí, tienen estudios que hacemos siempre en todo paciente con diabetes. Está la parte del examen físico, obviamente uno siempre controla la presión, revisa los pies para evitar que se lesionen, porque hay una pérdida de sensibilidad con el tiempo, lo que predispone por ahí a úlceras. Entonces está toda la parte de examen físico, examen de fondo de ojo por parte del oftalmólogo para ver cómo está la retina, se pide ergometría, ecocardiograma para ver cómo está el corazón, una ecografía hepática. Sí, se van pidiendo siempre de rutina ciertos estudios de manera anual generalmente, más en laboratorio, como para ir viendo a dónde estamos parados, qué es lo que hay que tratar de resolver antes que progrese, si hay una lesión en una coronaria. Eso lo indica el cardiólogo, pero yo por ahí pido los estudios y si hay necesidad de colocarme stent o bypass coronario y así, uno va tratando de ir antes de que se produzca el infarto, el ACV, ir tratando de adelantarnos a eso. ¿Alguna recomendación, doctora, desde su experiencia en cuanto a errores que comúnmente cometen los pacientes y que los lleve a hacer una diabetes o quienes ya tienen una diabetes en su alimentación o lo que usted considere conveniente? Sí, bueno, digamos que, una de las cosas que sucede mucho es que los pacientes ya con el diagnóstico se cansan porque es una enfermedad crónica que requiere de un cuidado permanente y como está relacionada con la alimentación es como bastante desgastante porque es estar cuidándose y el bombardeo, y ni hablar en estas épocas del año que donde uno se junta, la mayoría de lo que hay no es saludable. Bueno, ¿qué sucede? Por ahí se cansan y dejan de ir a visitar al médico y a veces pasan 2-3 años que hacen como que la diabetes no existe. Y la diabetes, porque muchas veces no da síntomas, a pesar de que tenga las cifras que tenga de glucosa en sangre, vienen a veces 2-3 años después y ya con complicaciones, ya dañaron el riñón, ya hay una alteración en la retina. Entonces yo una cuestión que a mí ahora estoy como enfocada en eso, por favor no se pierdan, no desaparezcan. Si no quieren venir conmigo, busquen otro diabetólogo, pero no hacer como que la diabetes no existe cuando ya está diagnosticada, porque ella va a hacer lo suyo. Y después es muy difícil volver al estado previo, si uno venía más o menos cuidándose y por 2 años no hago nada. La diabetes no espera, pero conocerla permite adelantarse. Muchas gracias a la doctora María De Angeli por aportarnos más conocimientos sobre este tema. ¿Picazón, lagrimeo, enrojecimiento? Muchas veces pensamos que es algo del ambiente, pero las alergias pueden afectar directamente la salud visual. Hoy el doctor José Luis Bulacio, director de Provisus, nos explica cómo reconocerlas a tiempo y qué hacer para evitar que se vuelvan un problema mayor. Sí, realmente en estos momentos vale la pena sentarnos a conversar un poco sobre los efectos de alergia, los efectos que se producen a través de los alergenos, es decir, aquellos elementos que generan alergia y que en esta época y en otoño se ven con mucha frecuencia. En nuestro establecimiento estamos recibiendo mucha gente, ellos ya sea por cuestiones de la flor, porque hay un dicho médico que dice que al florecer y al caer la savia es cuando se producen las alergias oculares, ya sea conjuntivitis principalmente, inflamación de la conjuntiva, enrojecimiento alrededor de los párpados, pestañas con caspa que le llamamos blefaritis, lo cual necesita un tratamiento y una atención importante que
realmente debe ser llevada a cabo por un profesional oftalmólogo, donde haremos desde colirios locales y según la gravedad necesitaremos hasta en algunos casos una medicación por vía general. Por lo tanto, les aconsejamos que se acerquen para que se examinen y no minimicen estos cuadros. Centro de Oftalmología Avanzada del Dr. José Luis Bulacio, referente nacional e internacional con más de 30 años en la zona, alta complejidad en diagnóstico y cirugía láser, trasplante de córnea, oftalmopediatría, 10 especialistas en permanente actualización. Atendemos obras sociales. John Kennedy 229, Jesús María. La Municipalidad de Colonia Carolla lleva adelante un intenso programa de cordón cuneta en distintos barrios de la ciudad. Una obra que ordena el tránsito, asegura el escurrimiento del agua y brinda más seguridad a peatones y conductores. Con una meta inicial de 5.000 metros por año, ya superamos todas las expectativas. En menos de 2 años, construimos más de 17.000 metros lineales. Seguimos trabajando para mejorar la vida de nuestros vecinos. El progreso no se detiene y lo hacemos juntos. Municipalidad de Colonia Carolla. Instituto MOSE, Instituto de Diagnóstico por Imágenes, profesionales especializados y aparatología de vanguardia, calidad humana más inversión y tecnología al servicio de la salud. Instituto MOSE, turnos 3525 68 68 60. Sinzacate cuida la salud de su pueblo. Centro de atención primaria con medicina general, pediatría, ginecología, obstetricia, traumatología, odontología, protesista dental, análisis clínicos, enfermería, vacunatorio, nutrición, kinesiología, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, prevención y promoción de la salud, asesoría legal en violencia familiar, atención permanente de lunes a viernes de 7 a 18:30 horas. Dirección de Salud de la Municipalidad de Sinzacate. En Córdoba, el dengue se previene con acciones concretas. Todo esto hicimos en la temporada 2024-2025. Recolectamos 2.000 toneladas de neumáticos fuera de uso. Realizamos, junto a distintos municipios, 20 monitoreos aédicos. Promovimos prácticas de prevención en hogares, escuelas y comunidades con la campaña Misión Dengue. Coordinamos 700 operativos de bloqueo de foco, visitando más de 73.000 viviendas. Compramos 150.000 dosis de vacunas contra el dengue. Con planificación y compromiso ciudadano, es posible enfrentar y reducir el impacto de la proliferación del mosquito. No criemos al dengue. Dolores que van y vienen, rigidez en las mañanas, hinchazón. ¿Cuándo estos síntomas son una señal de alerta reumatológica? En el espacio del Instituto MOSE, el médico reumatólogo Lucas Nesa nos ayuda a identificar los motivos más frecuentes de consulta y cómo podemos retrasar el avance de estas enfermedades. Hola, soy Lucas Nesa, médico reumatólogo del Instituto MOSE. Te quería recomendar ante cualquier signo o síntoma relacionado con reumatología, como dolores articulares, dolores musculares, lesiones en piel o lesiones que tengan relación con reumatología, para que podamos verlo y podamos llegar rápidamente a un diagnóstico para ver si es necesario hacer tratamiento. Ante algún signo o síntoma, como por ejemplo dolores articulares con inflamación, donde se produce una hinchazón de la articulación, aumento de temperatura y limitación de tus movimientos, a otras lesiones como por ejemplo lesiones de sequedad de boca, sequedad de ojos o lesiones en piel que llamen la atención. No dejes pasar tiempo para que podamos hacer un control en el consultorio en reumatología y podamos determinar si hay alguna enfermedad reumática que necesite ser tratada o no. Bueno, quería darles una recomendación para
para que estas enfermedades no avancen tan rápido, tener una muy buena alimentación, tener una actividad física con un buen trofismo muscular y bueno, ante la duda, si necesita la consulta, yo acá estoy en el Instituto Mose, te puedo ver en el consultorio. Después de hablar de diabetes, alergias o dolores articulares, el movimiento vuelve a quedar en el centro. Es una herramienta simple, gratuita y fundamental para prevenir y mejorar casi todo. El profe Tobías Correa de la Municipalidad de Colonia Carolla nos muestra ejercicios para hacer en casa y activar el cuerpo sin excusas. Hola gente, hoy aquí nuevamente nos encontramos en este nuevo micro para realizar ejercicios juntos, donde realizaremos 3 ejercicios del tren superior, zona media y tren inferior. Bien, nuestro primer ejercicio donde practicaremos las flexiones de brazos arqueras va a ser para entrenar la parte de la zona pectoral, en la cual vamos a buscar realizar una plancha, ya sea con apoyo de pies o apoyo de rodillas para disminuir la intensidad, y una amplitud más ancho de hombros con las manos para poder ir de derecha a izquierda y realizar la flexión de brazos arqueras. Bien, en nuestro segundo ejercicio entrenaremos nuestra zona media con un ejercicio de abdominales, en el cual iremos acostados con los talones cercanos a los glúteos e iremos de un lado hacia el otro tocando nuestros talones y realizando el ejercicio de nuestros abdominales laterales. Perfecto, en nuestro tercer y último ejercicio del día realizaremos estocadas unilaterales, por los que voy a realizar nuestro número de repeticiones totales, primero con una pierna y luego pasaremos con la otra. El ejercicio se realiza de manera fija con una extremidad y luego con la que no trabajé con anterioridad. Antes de finalizar las explicaciones de los ejercicios, recordemos que vamos a realizar cada ejercicio unas 4 o 3 series de manera consecutiva con entre 10 y 15 repeticiones aproximadamente. Si vemos que podemos realizar aún más repeticiones, nos vamos a limitar hasta 20 o 25, dependiendo del nivel de intensidad que maneje cada uno. Muy bien, ya hemos hecho nuestros 3 ejercicios del día, en el cual hemos trabajado tren superior, zona media y tren inferior. Los espero nuevamente en el próximo micro para que entrenemos juntos. Nuestras vías de contacto, el WhatsApp 3525-551-518. En las redes sociales estamos en Facebook e Instagram y nos encontrás como @ImpulsoVitalTV. Podés ver todos los programas de todas las temporadas en nuestro canal de YouTube, suscribiéndote de manera gratuita a nuestro canal. Allí encontrás todos los temas que hemos tratado. Agradecemos la ropa de Bielinas Boutique. Muchas gracias por estar con nosotros. Miren qué lindo conjunto, se usa un montón. El chaleco con un pantalón de vestir queda bellísimo para toda ocasión. En Bielinas Boutique encontrás de todo. En calle 10 de Julio, esquina Don Bosco. Y este fin de año es un muy buen momento para hacer balances. Y por qué no, para tomar decisiones y tener la iniciativa de cambiar hábitos. Por eso seguinos en Impulso Vital, que te damos esa iniciativa para vivir mejor. Nos volvemos a encontrar la próxima semana con mucho más de Impulso Vital.